Hola maestra, buen día. Yo le voy a hablar sobre todos los temas que vimos en el semestre, que empezamos a verlos en clases presenciales y pues terminamos en clases virtuales. Fueron alrededor de 12, 13 temas si no me equivoco. Cada uno de nuestros compañeros tuvo su tema y pues lo tuvo que exponer. A mí me tocó el tema de la patria potestad, que ahorita voy a hablar sobre él. El primer tema con el que empezamos a hablar, que creo que fueron dos compañeros los que empezaron a exponer, fue el tema del matrimonio, que el matrimonio es una institución social presente en una gran cantidad de culturas que establece un vínculo conyugal entre personas naturales, reconocido y conciliado por medio de prácticas comunitarias y normas legales. El segundo tema que vimos fue el tema de concubinato y sociedad de convivencia. El concubinato, si mal no recuerdo, es la unión de personas, de un hombre y una mujer, para contener el matrimonio y que hacen una vida común como si estuvieran casados por 2 años o antes de concebir un hijo, si mal no estoy. Y la sociedad de convivencia es un acto jurídico bilateral que se constituye cuando dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica. El tercer tema fue de la violencia familiar, que la violencia familiar es un término utilizado para describir la violencia y el abuso de familiares o una pareja íntima. Pues la violencia familiar es el maltrato de pareja, violencia doméstica, maltrato infantil, el abuso físico o la violencia pues desde el noviazgo. Otro de los temas que vimos fue el tema del divorcio, que el divorcio es la disolución del matrimonio, mientras que un sentido amplio se refiere al proceso que tiene como intención dar a terminar a una unión conyugal. El siguiente tema fue el tema de la filiación, que es un concepto complejo que se utiliza para hacer referencia a aquellas relaciones de paternidad entre dos o más partes. Si bien no recuerdo, la filiación puede ser un fenómeno biológico o sanguíneo, así como también político o jurídico. El tema de adopción, que creo que fue uno de los que más me gustó. La adopción en el sentido es un acto jurídico que establece un vínculo de parentesco entre dos personas con una relación analógica o de la paternidad. A mí este tema me llamó mucho la atención porque pues supe cosas que yo no sabía, o sea, que no sabía qué eran los requisitos que te pedían para adoptar. Yo no sabía, o sea, no tenía pues ni la menor idea sobre eso y creo que por eso me llamó pues la atención. El siguiente tema fue el tema de la custodia. Ese tema creo que va mucho de la mano, bueno, pues sobre mi tema, la custodia como la tenencia o control físico que tienen los padres sobre sus hijos y la patria potestad como el conjunto de derechos y deberes que corresponden a los padres sobre la persona y el matrimonio de cada uno de sus hijos que no están emancipados. El otro tema que vimos fue el tema de la niñez, que se denomina niñez a la fase del desarrollo de la persona que se comprende entre el nacimiento de la misma y la entrada de la pubertad o de la adolescencia, que es cuando salimos de ser niños, de ser adolescentes. Entre el momento del nacimiento y aproximadamente hasta los 13 años, una persona se considera niño o niña. Mi tema, que fue el tema de la patria potestad, es el conjunto de derechos, atribuciones y deberes que tienen los padres sobre los hijos no emancipados. La patria potestad corresponde a los padres con independencia que estén casados entre sí o no, ya que se fundamenta en relaciones paterno-filiales. Lo que yo recuerdo sobre mi tema es que, por ejemplo, si alguna pareja estaba pues casada y tenían problemas y tenían hijos, se llevaba a cabo pues con el juez para ver quién era como el más apto para poder tener pues la patria potestad del hijo, porque obviamente pues si el papá tomaba, o sea, tenía o sea, no es buen ejemplo para el hijo, pues obviamente no se lo iban a dar a él, y para eso pues se llevaban a cabo varios procesos, o sea, el hijo tenía que estar con quien mayor beneficio pues tuviera, o sea, que no le causara ningún problema al niño, o sea, ninguna trauma o así. El siguiente tema
es el tema de tutela. La tutela es un mecanismo de protección de las personas que no gozan de plena capacidad de obrar. A esto pues nos referimos con que a los menores o los incapacitados judicialmente cuyas facultades jurídicas están limitadas y se complementan mediante la intervención de su tutor. O sea que tiene que intervenir el tutor para que se pueda llevar a cabo, si no gozan de la plena capacidad pues de obrar. El siguiente tema es el tema de patrimonio de familia. Este tema también me llamó mucho la atención. Ahí existe una ley que establece que el patrimonio familiar es el conjunto de bienes y derechos que tiene pues obviamente cargas y obligaciones que tienes que aplicar pertenecientes a una familia, que tiene como objeto proteger económicamente a la familia, sostener el hogar. O sea, tienes que estar bien económicamente, que tu familia pues esté bien, no le haga falta nada. El siguiente es tema de mediación familiar. La mediación familiar es un sistema de resolución de conflictos que llegan a las partes y que son ayudados por un tercero imparcial llamado mediador familiar. El mediador, si mal no recuerdo, es el que ayuda a obtener una solución que surja de ellos mismos y que a través de sesiones realizadas fuera del tribunal en un ambiente que favorece el entendimiento, o sea, que sea pues entendible, como lo acabo de decir, que lo tiene que favorecer. El siguiente, creo que fue el último tema que vimos, que es el tema de juicios orales. El juicio oral es aquel periodo o fase que se desarrolla entre los procedimientos penales en el que, una vez concluida la instrucción, investigación y la fase de acusación, practican pues varias pruebas para ver si se efectúan o no las alegaciones en presencia del juez o el tribunal para dictar pues una sentencia. Y sobre ese tema, el juicio oral en familiar creo que había en México, en Durango, y creo que son de los que recuerdo que hay, y pues ya se puede llevar a cabo, o sea, con un juez. Lo que recuerdo de la mediación familiar también es que es el que ayuda como a obtener una solución que surja de ellos mismos, o sea, sin tanto problema de meternos como a ir con los audiencias y todo eso. O sea, el mediador te da como lo que tienes que hacer o decir, o sea, como si ocupas peritajes así, el mediador pues te va diciendo todo es como un proceso más fácil. Y el tema que a mí pues me quedó también muy grabado fue el tema de la violencia familiar, pues porque ahorita pues, yo digo que hasta en los noviazgos así de nuestra edad pues se está viviendo, porque pues es la violación en el noviazgo, cuando te dicen alguna ofensa o te pegan o así, y pues a veces nosotros no decimos nada, y no solamente pues en el noviazgo, sino también en familias grandes, que el papá pues llega con la mamá y se desquita con los niños, así. Creo que es un tema que me llamó pues mucho la atención. Puede ser, creo que como un cónyuge, un excónyuge, novia o novio, o alguien más que se tiene en sí, o sea, que tienen como los problemas de pareja. Y pues en sí creo que fueron los temas que pues más como me llamaron la atención. Mi tema, el de la violencia familiar, el de adopción. Creo que pues este semestre sí aprendí pues varias cosas, aunque al final se me complicó un poco porque pues no es lo mismo en presenciales que en virtual, pero pues sí aprendí algo sobre estos temas, que sí, cosas que no sabía las aprendí. Y pues es todo de mi parte. Muchas gracias.